¿Qué se puede esperar para el mercado inmobiliario después del resultado de las elecciones del domingo 26 de octubre en Argentina? Bueno, ya todos sabemos que el oficialismo ganó el domingo y acá tenemos varios escenarios que se abren con un alto nivel de probabilidad, lo cual no quiere decir que ocurra efectivamente. No hay forma de predecir el futuro, pero podríamos decir que en principio se podría dar el siguiente escenario. ¿Y cómo afecta esa probabilidad de ocurrencia del escenario que vamos a definir ahora al mercado inmobiliario? En general tenemos que decir que el resultado frena un poquito, esa presión devaluatoria que existía, esa tensión sobre el mercado cambiario. Argentina venía trayendo una situación muy delicada de reservas internacionales, y el Tesoro estaba interviniendo, tanto el Tesoro argentino como el Tesoro estadounidense, en un salvataje inédito para sostener el sistema de bandas cambiarias que en el borde superior era de 1.494 pesos, gracias a la intervención del Tesoro estadounidense, porque el Tesoro argentino tenía pocas reservas líquidas para intervenir efectivamente en el mercado. Se pudo sostener esa banda superior, y bueno, se llegó a las elecciones en esa situación ultra delicada. Se le pidió al gobierno estadounidense una asistencia financiera de última instancia por 20.000 millones de dólares en forma de swap, y probablemente con algún que otro préstamo de bancos y demás podíamos llegar a calzar una asistencia total de 40.000 millones. De eso se hablaba, porque la situación era muy, muy delicada en el frente cambiario. El resultado de las elecciones permite al gobierno hacer algunos ajustes en cuanto a la política económica que está llevando adelante. Calma el dólar, es decir, lo frena un poco en cuanto a esa pasión dolarizadora que había en los últimos días. Le permite eventualmente hacer una devaluación controlada si es que quisiera empezar a acumular reservas. Si no lo hace, igualmente tiene un cierto margen como para mantener el dólar en estos valores. Esto implicaría que pueda bajar las tasas de interés. Eventualmente, si sucede el siguiente escenario, que es que con un dólar calmo, la política sin ruido porque ganó el oficialismo, la generación de una baja del riesgo país, el ingreso de capitales y baja el riesgo país porque subieron los bonos de la deuda, habría menos riesgo de impago de los bonos de la deuda, y la suba de acciones. Eso implicaría que el gobierno se podría endeudar, no ya con el FMI o con el Tesoro americano, sino con acreedores privados. De esa manera podría obtener dólares. Obteniendo dólares despeja el escenario de una devaluación descontrolada, y podría ser una devaluación controlada. También le abre la posibilidad de bajar las tasas. Si baja las tasas, acá entra el tema de la afectación positiva en el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque volverían los créditos hipotecarios que en estos últimos meses se han retraído de una manera brutal, porque las tasas de los bancos, excepto el Banco Nación, que igual no los estaba otorgando por scoring, pero las tasas del resto de los bancos se habían ido a dos dígitos, es decir, a UVA más 10, 11, 12, 13, 14, 15, totalmente inviable. Si bajan las tasas pueden retornar los créditos hipotecarios. Si retornan los créditos hipotecarios, tendremos más operaciones. En consecuencia, al tener más operaciones, quienes estén calzados, comprados en inmuebles, van a tener la posibilidad de salir a un mejor precio, porque los activos en general y los activos inmuebles en particular deberían, con alto nivel de probabilidad, ir al alza. De todas maneras, nunca se sabe. Argentina es un país muy particular y hay que ver cómo evoluciona todo. En 2017, recordemos que también el oficialismo en ese entonces gana las elecciones intermedias, parecía que estaba todo muy bien, había créditos hipotecarios suba volando, y de golpe en 2018, en abril, mayo, se arma una corrida fulminante que termina con un 100%
depreciación del peso que pasa de 20 a 40. Así que acá habría una alta probabilidad de que ocurra lo contrario, es decir, que no caiga fulminado el peso con una super corrida, pero nunca hay que descartar nada en Argentina. Consecuencia, retomando, si el dólar está calmo, si la expectativa o el ruido político baja y en consecuencia suben los bonos, baja el riesgo país, los activos van para arriba, el gobierno puede hacerle una suerte de service a la política económica, no devaluar de manera descontrolada y bajar las tasas de interés. Si bajan las tasas, va a haber nuevamente crédito hipotecario disponible. Recordemos que por cada crédito hipotecario que se otorga tenemos 2 o 3 operaciones, no una sola, porque en general el que compra a alguien le está comprando. Ese que vendió va a comprar otra y así sucesivamente. Y ni hablar con las operaciones encadenadas que a veces se dan. En consecuencia, el alza de activos en general y el alza de los activos inmuebles en cuanto a precio y cantidad transada va a generar un mercado inmobiliario un poco más vitalizado. Por supuesto que el alza no se espera de golpe porque el mercado inmobiliario reacciona de manera lenta a los escenarios tanto positivos como negativos. No es lo mismo que una acción que si pasa X situación a los 2 minutos se derrite por completo y uno ve pasar su cartera de X cantidad de dinero a cero prácticamente. El mercado inmobiliario tiene una reacción muchísimo más lenta a los escenarios tanto positivos como negativos. Así que se espera que si el mercado reacciona de una manera que le permite al gobierno hacer los cambios en la política económica, bajar las tasas, reactivar el consumo y que de esa manera se reactive también el crédito hipotecario, vamos a tener mayores operaciones y los inmuebles subiendo, la cantidad transada de inmuebles también subiendo de manera lenta pero sostenida. ¿Qué se puede esperar también si el gobierno logra controlar el frente cambiario? Bueno, que la inflación no se dispare, porque si se disparaba el dólar probablemente la inflación iba a ir no en igual medida atrás del dólar, pero porque hay una recesión importante ya durante 2 trimestres, pero sí podíamos esperar una inflación acelerándose si el dólar se disparaba. Ahora no, en consecuencia con una inflación controlada también la cuota del crédito hipotecario no se va a ir muy arriba, a pesar de que los ingresos hay que decir que están muy, muy deprimidos. Y eso puede ser un riesgo el día de mañana si la inflación sigue corriendo por encima de los salarios. Así que ese es el panorama. En un principio sería bueno para el mercado inmobiliario, no así para este resultado eleccionario, no así para el comercio y la industria, y por lo menos hasta que no bajen efectivamente las tasas a un porcentaje razonable. Van a seguir muy complicados varios sectores, pero el mercado inmobiliario recupera la expectativa de que tengamos un 2025, un cierre de 2025 bueno y un muy buen 2026. Así que bueno, eso es lo que hay que saber por ahora y en los próximos videos seguiremos hablando de la evolución del mercado inmobiliario en Argentina.